Soy Carmen Amelia Reyes, educadora, apasionada por la vida y la libertad, confiada en aquel que hace arder mi corazón. He construido mi vida en la experiencia de superar mis miedos, en los desiertos e inviernos de las dificultades, en los sueños que se han dibujado en mi mente y en mi corazón. Nada he logrado sola. Desde mi juventud, siendo acompañada y acompañante, he podido descubrir, conocer y hacer realidad el proyecto de Dios en mi vida. Mucho camino hay por delante. Tú y yo nos cruzamos hoy. Por eso te digo, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Si quieres, te acompaño en el camino. Hoy estamos compartiendo en un lugar especial y con una de las personas más especiales para mi vida, que es mi hermana, mi amiga, mi compañera de camino, Ismara de Jesús Cardoso Quintana. Que bueno, nos encontramos para grabar este podcast por segunda vez, porque les cuento como anécdota que la primera vez que lo grabamos, que además teníamos hasta un estudio, ¿verdad? Yo creo que no había grabado un capítulo con tanta preparación como ese. Y bueno, fueron casi 40 minutos de conversación súper riquísima sobre el acompañamiento, y resulta que no se grabó sin audio. Sí, hoy comprobamos que los micrófonos tuvieran audio en una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, pero además, bueno, mejor no pudo ser esta segunda oportunidad porque nos encontramos en un sitio súper especial para nosotras, nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué tal? Sí, gracias Carmen Amelia, hermana, por esta segunda invitación muy propicia en esta ciudad universitaria, donde el tema nos convoca a acompañar, dejarse acompañar. Bueno, los estudiantes tenemos que, es mucha historia sobre eso. Y bueno, en este hermoso lugar, y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en este podcast por segunda vez. Espero que esta vez sí se grabe el audio. Sí, yo creo que sí. Negrita, bueno, negrita porque de cariño siempre Sí. te he dicho así, la negra que tiene un tumbado. Nosotras tenemos muchísimos años conociéndonos. Ahora recién en unas semanas cumpliremos 22 años de habernos conocido. Y aunque dicen por allí que de las amistades no se celebran aniversarios, realmente nosotros tenemos bien precisada la fecha en que nos conocimos, y que además que fue una amistad también, no voy a decir instantánea, pero nos conocimos y hicimos un clic de allí, bueno, de compartir todo esto que nos unía en aquel entonces, que era la pastoral juvenil, siendo nosotras jóvenes, todavía lo somos, pero en aquel momento éramos más jóvenes todavía, y nos estábamos preparando para participar en el encuentro del Caribe. En la reunión del Caribe. Ajá, que fue en Curazao, y bueno, formábamos parte de la delegación y allí nos conocimos. Y yo quiero compartir que antes de eso yo no tenía o no concebía, quizás con tanta fuerza como ahora, una amistad fraterna, o sea, una amistad con fraternidad. Y tú fuiste la primera amiga que yo tuve, que la llamé hermana. Claro, no por una iniciativa mía, sino por una iniciativa tuya. Es decir, de esa iniciativa que tú tienes de reconocer en los amigos una fraternidad que va más allá de la vinculación sanguínea, pero que nos reconocemos fraternos. Entonces, bueno, yo te confieso hoy, 22 años después, que a mí eso me resultaba un poco incómodo en aquel entonces, ¿no? Me resultaba un poco incómodo decir, bueno, ¿y esta qué? Como que hermana mía, chica, yo tengo solamente una hermana y un hermano.
Pero bueno, gracias a ti y a esa concepción que tienes de la fraternidad en hermandad, reconozco hoy en mi vida pues algunos hermanos de camino que son más que amigos, son hermanos bueno, que nos une la fe, que nos une Dios, que en principio somos todos hermanos porque somos hijos del mismo Padre, pero bueno, yo quiero hoy agradecerte públicamente, eso, Tan bella. agradecértelo No. públicamente. Para mí, de verdad, la amistad, en ese entonces, como dice Carmen Amelia, nos encontramos con un tema muy presente siempre, que es proyecto de vida. El centro de la reunión del Caribe en ese entonces era el proyecto de vida. Sí, efectivamente, para mí la amistad para mí es un tesoro, como lo dice la Biblia, pero también en la parte social, para mí la amistad tiene un valor muy importante, muy importante. Recobra ese sentido de elección, porque la familia, bueno, no la puedes elegir, pero en los amigos sí, tú puedes decir, esta persona es mi amigo. Y para mí también, entre la amistad, hay un paso que es la hermandad. Es ese amigo que pasa a ser más allá de un amigo de una situación como el estudiar, el pastoral juvenil, trasciende. Y esa trascendencia es la solidaridad, la compañía, la cercanía, el acompañamiento y el estar como una familia. Por eso, sí, en ese momento, que no sé cuándo empecé a decirte hermana, y lo sentí así y lo siento, por supuesto, cada día así. Porque es esa elección, bueno, siempre estabas en los momentos que yo necesitaba, que también es el trato de hermana de sangre, bueno, yo lo sentí en ti. Bueno, gracias a esa conexión, menos mal que 22 años después nos decimos hermanas, sí. Ya no incómodas, sino lo dice claro, de corazón, porque además no solamente es el tema de decirse hermano por decirse, no por decir hermano, hermana, sino que incluso nuestras familias. O sea, yo llego a tu casa y le pido la bendición a mami Iris como si fuera mi mamá, y Mara llega a mi casa y le pide la bendición a mi papá y a mi mamá como si fueran sus papás también, y mis hermanos son tus hermanos y tus hermanos son mis hermanos. Entonces quiere decir que bueno, que es eso, que es un vínculo que es trascendente, ¿no? Y bueno, como tú sabes, hermana, en esta podcast que hablamos sobre el acompañamiento, la importancia que es eso, yo quisiera saber cómo defines tú el acompañamiento, y también si en esa definición tú pudieras también reconocer si en tu vida qué momentos de acompañamiento has reconocido o reconoces que te hayan hecho la mujer que eres hoy. Para mí el acompañamiento es el caminar, aunque no sea literal, con la persona que acompañas. Es estar en ese momento circunstancial o que hagas un plan, porque las personas creen que el acompañamiento es como que puede ser un proceso largo o un proceso de años, o que yo digo, yo voy a elegir acompañarte, ¿no? Quizás yo te acompaño en un momento circunstancial, pero eso no significa que yo aquí a lo mejor hasta no te voy a volver a ver. Pero cuando tú decides en la vida ser acompañante, porque para mí es una elección. Hay personas que dicen, ay, no, eso no es problema mío, hasta coloquialmente lo dicen así. Pero bueno, cuando uno tiene una decisión de acompañar, yo lo decidí. Creo que es parte de mi personalidad. Acompañar los procesos de las personas que yo considero que dan la apertura, y a veces no me da mucho la apertura, y ahí me voy metiendo. Eso sí, sin atropellar, porque efectivamente la persona no te elige a veces para que lo acompañe, pero se van dando. Para mí es un proceso natural que el que tiene el don, si tú que me escuchas, si tú tienes el don de acompañar al otro, de ser empático, de caminar con esa circunstancia momentánea o perdurar en el tiempo, hazlo, porque todos necesitamos acompañar y todos necesitamos dejarnos acompañar, aunque seas muy fuerte, muy duro, de corazón, que no, yo todo lo puedo resolver, yo no necesito amigos, no, todos necesitamos acompañar en un momento de la vida. Entonces para mí el acompañar es caminar, y como
lo hemos conversado, es que hemos hecho tantos bocas, intentos, no sé si en este ya inicialmente lo dijimos, pero hay que dejarse acompañar también. Eso propicia, cuando tú te dejas acompañar, tener más herramientas para acompañar al otro, porque para acompañar lo puedes hacer desde la teoría y desde tu propia experiencia y desde las experiencias que has escuchado o que has acompañado a otros. Cada quien tiene su propia historia, definitivamente, porque tampoco el acompañar es que tú vivas mi historia o que yo te obligue a vivir una historia que no te pertenece. No, es caminar, es compartir y quizás dar unas luces que en ese momento la persona no la puede ver. Sí, qué importante eso, porque fíjate que has dicho varias claves que han sido recurrentes en las conversaciones que he tenido con tantos amigos para preparar este podcast. Eso de caminar juntos, eso de respetar el ritmo del otro, eso de no imponerse, de asumir que el otro tiene una historia, una realidad. Y yo diría que además de ser una elección, el ser acompañante, además de ser una elección, es una vocación. Es decir, tú recibes un llamado que te precede. Entonces, en ese llamado, en ese don que Dios te ha regalado, pues la respuesta es asumir el acompañamiento como una misión, como un ministerio, un apostolado, un servicio a los demás. Y qué interesante que nosotros podamos en este sentido pensar en los acompañamientos que nosotros tuvimos. O sea, en los acompañamientos, como yo te preguntaba ahorita, en los acompañamientos que nos construyeron. Y por eso quisiera saber, y te repito la pregunta, ¿no? Es decir, en tu historia de vida, tu historia personal, ¿cuáles son estos momentos que tú reconoces? Digo momentos, pero pueden ser personas, pueden ser situaciones en donde tú digas, mira, aquí el acompañamiento fue crucial para estos momentos y bueno, hoy lo miras con memoria agradecida. Sí, interesante esa pregunta porque, bueno, yo tengo 45 años de edad. Siempre fui muy precoz, dicen las personas. De hecho, hoy por hoy le pregunto a algunos, ¿qué edad tienes tú? 38. Yo no le llevo tanto porque para mi mente lo veo como muy pequeño en ese entonces. Bueno, porque fui muy prematura. La primera acompañante que hoy todavía me acompaña y tenemos episodios de peleas y a veces no nos entendemos, mi mamá. Mi mamá tuvo un método de crianza que yo lo comparto con mis amigos y ellos dicen, porque ella nos tenía un itinerario a nuestro ritmo, pero nos tenía un itinerario. Hoy les toca bailar, hoy les toca aprender construcción, saber mezclar cemento con arena, mañana les toca tejer, luego les toca cocinar y así, un itinerario que nos decía, de hecho nos ponía el tetero, por lo menos el bailar era imperdonable que nosotros no supiéramos bailar. No comen tetero si no saben bailar. Entonces y así, y un pasito para acá y un pasito para allá. Bueno, es mi acompañante, obviamente, terrenal, porque pienso que, bueno, este boca podcast lo pueden escuchar muchas personas. En el plano de Dios, bueno, el primer acompañante, por supuesto, para nosotros es Dios. Pero quienes quizás no crean, yo creo, los acompañantes en la tierra para mí están guiados por Dios. Y hay personas que no creen, pero es respetable. Eso es el acompañar. Te respeto tu opinión, de hecho, eso es fundamental. Pero mi mamá, el padre Clemente, el padre Cristóbal, que en un momento de nuestra historia mi papá nos dejó cuando teníamos 13 años, y ellos llegaron a nuestras vidas en ese momento para acompañarnos. Definitivamente fue trascendental su presencia en ese momento. Yo hoy por hoy digo, si ellos no hubiesen estado, que quizás nosotros hubiésemos logrado tanto como persona como académicamente muchas cosas. Yo creo que no. Depende de uno, pero siempre el que te acompaña es esa persona, por supuesto, que te genera fortaleza, te genera confianza, estabilidad y te da, como te dije anteriormente, luces que tú no ves. Posteriormente, la pastoral juvenil. La pastoral juvenil hay muchas personas, no quisiera, en el primer podcast, nombré, en la vez que grabamos, nombré mucha gente y dije, ojalá no se me hayan quedado por fuera, pues no, me voy a ganar quejas. Pero quisiera nombrar, por supuesto, a Armelín, a Rubén, a Norelis, Gracer, que no está ahorita en este plano,
a nivel nacional, mi hermana Carmen Amelia, Marcel, Luisa, David, el Morocho, José Luis, tantas personas a nivel de pastoral juvenil, y entre mis amigos que no tienen vinculación con la iglesia, hay muchísimos. Ahí no quisiera cometer el error de nombrar algunos, porque para mí todos han tenido un papel fundamental a mi vida. Y allí quiero rescatar el tema que no necesariamente quien te acompaña tiene que tener profesar tu misma fe, en este caso el nuestro, que es el de Dios. Porque el acompañarte en el estudio, o quizás en un amor que no era el amor en ese momento, uno veía, sí, me muero, y te acompañan en esa historia tan triste que todos tenemos un amor que hemos llorado. Entonces, también hay muchas personas allí que lograron ser esa clave en mi vida. Qué bueno que podamos mirar atrás y también el presente, porque no es solamente reconocer la historia, el camino recorrido, sino mirar el presente y decir cuántas personas me han acompañado en la vida, cuántas personas han podido contribuir cuántas personas han podido contribuir con lo que soy. Ismara, ahora cuando veníamos de camino me compartías esta experiencia de la parroquia que estás viviendo hoy. Antes de que mi hermana Irama me va a poner ahí en un comentario, me dejaste de última. No eres la menos importante, pero yo quiero rescatar el acompañamiento de mi hermana, que es menor que yo. Primero, es muy interesante este episodio, antes de lo que va a comentar Carmen Amelia, porque el hermano menor suele ser el que uno acompaña, pero ahora por la profesión de mi hermana, que es psicóloga, y antes de la profesión, nosotros siempre hemos llegado a esa comunicación fraterna o discusión, pero eso también nos logra el acompañamiento. Entonces ya ahora en este plano de psicóloga, su acompañamiento es vital. Yo estoy en el área de recursos humanos y siempre, hermana, tal cosa, el humano tal cosa que no entiendo, bueno, Ismara, verlo de esta manera, visualízate así, y me acompaña para poder lograr un objetivo. Entonces, ahí vamos a entrar en lo que veníamos conversando en el autobús. Bueno, vinimos en autobús. Sí, quería compartir porque veníamos conversando sobre una experiencia que estás viviendo ahorita, porque si bien es cierto que venimos de una escuela, de la pastoral juvenil, y quizás algunos dirán, bueno, estas siguen hablando de pastoral juvenil y son cenas viejas, que hasta cuándo van a estar en esto. No. Pero bueno, jóvenes. Hablamos de que cuando fuimos jóvenes, hicimos una opción por los otros jóvenes, y esa opción no se acaba cronológicamente hablando, pues, sino que continúa, porque siempre estás viendo en los demás, sobre todo en la juventud, pues un potencial transformador, y nos convertimos pues en eso, en acompañantes de esos jóvenes que queremos apoyar para que logren, como a mí me gusta decir, sus más grandes ideales, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de esa experiencia que estás teniendo ahorita en la parroquia, que además tu parroquia siempre, aquí en Caracas, la parroquia San José Obrero de Katia, siempre fue una parroquia reconocida por el gran movimiento juvenil que tenía. Quizás en estos últimos tiempos un poco mermado, pero está como un renacer. Cuéntanos un poquito acerca de eso y cómo te ha ido con los jóvenes de estas generaciones. Terrible. Fíjate, ahí quería agregar dos cosas, porque el acompañamiento puede tener pausas. Por lo menos en mi caso, yo tengo un bebé de 5 años, y desde que salí embarazada y también me dediqué a trabajos profesionales en mi área de recursos humanos, me alejé un poco del acompañamiento permanente. Nunca me desvinculé de mi parroquia. Sin embargo, este año, circunstancialmente, me ha tocado arriar completamente, estar ahí en la batalla, en primera línea, con los jóvenes de mi parroquia. Cuando digo terrible es porque de verdad me siento que estaba desconectada de la realidad, porque eso es un elemento importante cuando uno acompaña, estar en la realidad. Cuando uno estudiaba que si ver, actuar, celebrar, en ese momento no le tomamos quizás la atención que yo lo veo ahora por la pausa, porque cuando tú estás en el día a día te vas actualizando, salió el teléfono, salió esto, pero cuando tienes una pausa como la que tuve yo,
yo dije, no, yo estoy fuera de la realidad. Yo estoy fuera de la realidad, y cuando tienes que acompañar el proceso de la realidad, más acompañar, aunque es la misma historia de pastoral juvenil, por supuesto cambia. Este tema del teléfono y las comunicaciones por el teléfono ha sido para mí sorprendente. Se lo comentaba a Carmen Amelia, le decía a los jóvenes que no te leo, tus audios son muy largos, hablas demasiado. Y yo, ok, sí puede ser, pero como no nos hemos reunido en mesa de trabajo porque la circunstancia no nos los ha permitido, bueno, tengo que hablarles por teléfono, entonces no eres aburrida. Algunos me lo dijeron a mí, otros lo dijeron a otros, y yo, que me dijeron, Ismael, hablas mucho y no se puede. Entonces el acompañamiento ha sido diferente, pero también enriquecedor. Yo tengo una frase que dije que le iba a patentar, que es, me encanta ver crecer y ver crecer. Y eso también es una frase que involucra el acompañamiento, porque tú creces, que te dejas acompañar, y ver crecer, acompañas a otros. Bueno, hemos conseguido un logro del 11 de febrero acá. Pudimos ir al encuentro teresiano juvenil nacional en Barquisimeto de jóvenes carmelitas. Mi parroquia es del carisma carmelita. Ellos pudieron ir al encuentro y bueno, ha sido, o sea, fueron 21 después de tanto, casi que me sacaron más canas que mi hijo, pero enriquecedor. ¿Por qué? Porque cuando tú ves al joven y cuentas su experiencia de cómo Jesús o cómo el encuentro con nosotros lo ha transformado, tú dices, bueno, no fue en vano. Tenemos mucho que caminar, mucho que caminar. Sí, has dado en el clavo, con algo muy importante, y que es el tema de estar en constante diálogo con la realidad de los jóvenes. Es decir, no podemos acompañar con lo de nosotros. O sea, tenemos que acompañar tomando en cuenta que hay una realidad y que nosotros debemos conocer esa realidad para poder dar un acompañamiento como debe ser. Entonces, yo creo que durante toda la conversación hemos dado varias claves acerca del acompañamiento, pero esta me parece fundamental. Es decir, esa capacidad que como acompañante tenemos de contemplar la realidad del otro, de contemplar la realidad del joven y de poder, a partir de esa contemplación de la realidad, pues buscar las mejores maneras para acompañar. Es decir, lo que nosotros aprendimos hace 20 años, si bien es una experiencia valiosa, no voy a decir que no nos va a servir para ahorita, porque obviamente sí nos sirve, pero necesitamos actualizarla, necesitamos aprender más, leer más, buscar qué son las cosas que están ahorita sobre la mesa en el campo de la juventud para que podamos acompañar como debe ser. Bueno, y eso es hablando en el campo de acompañar a la juventud, ¿no? Porque obviamente el acompañamiento es mucho más amplio que esto, y precisamente porque es mucho más amplio, quisiera que profundizáramos un poquito sobre esa faceta tuya de ser mamá. Ya mi sobrino querido Dani Enrique de Jesús tiene 5 años y es tremendo, pero no es tremendo desde todos los puntos de vista que lo quieran ver. Porque es muy tremendo, sí, pero es tremendo porque es talentoso, él canta, él anima, o sea, él es como la negra chiquitico, o sea, es como un mini de Ismara, o sea, totalmente, o sea, él heredó todos esos dotes que tiene Ismara, él los heredó, pero también tiene una condición, que tiene un grado también de autismo. Entonces, yo quisiera saber cómo ha sido para ti esa crianza de Dani, por lo menos en estos primeros 5 años. ¿Qué desafíos te ha marcado a ti como mujer, como madre, como esposa también, en medio de esta realidad que tienes con Dani Enrique de Jesús? Fíjate, para mí la maternidad cambió mi vida. Parece una frase cliché, pero en ese momento, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que la vida te va preparando, ser mamá es tal cosa, ser mamá es tal cosa. De hecho, escuché en estos días una cuenta de se regalan niños. Decía, yo soy una mamá perfecta hasta que tuve hijos. Yo me siento súper identificada con esa frase,
porque aunque yo no me planifiqué, o sea, tengo que ser sincera con ustedes, yo no me planifiqué como esas mamás que sueñan tener hijos y que van a estudiar esto y no, pero si uno tiene por lo menos algunos elementos que te acercan a lo que es la maternidad. Bueno, para mí la maternidad me transformó mi vida porque aparte de que los tuve a los 39 años, ya venía 39 años sin hijos y ese es un número importante. Bueno, cuando nace Dan Enrique todo chévere, que si la tetica, la cosa, ahí empecé mi primer dejar acompañarme, porque a pesar de que no hay que darle pecho al niño, no me salía la leche, puse en mi estado, quiero leche de pote, y una amiga, no, ve al materno infantil del Valle, que ahí hay una persona que te va a acompañar en ese proceso. Fui y le dije, no, como mi personalidad, y ella, calma, lo vamos a lograr. Y efectivamente Gabriela fue especial en ese momento para yo sentirme en el contacto y aprendí muchísimo. Aprendí lo de la crianza respetuosa, que cuesta aplicarlo cuando el hijo te hace el berrinche. Pero ese acompañamiento que ella me tuvo allí fue genial. La condición de mi hijo la supe con todo este tema de mi hermana, que es psicólogo. Ella trabajó en Inbedin y bueno, en ese contacto con ella, cuando yo le digo, mira, Dan Enrique agarra la escoba, el coleto, tiene 1 año y eso lo hace todo el día, esa actividad repetitiva, entonces me alerta, vamos y lo llevamos a una psicóloga experta en niños con condición de 0 a 7 años. Ella me dice, bueno, vamos a hacer, cuando él esté haciendo esto, tú le presentas otra alternativa para que él deje eso por esto y vamos a evaluar. Bueno, a los 2 años lo llevé y efectivamente lo diagnostican el año pasado con 4 años con condición de autismo. Por supuesto siempre te da una sorpresa porque nadie está preparado para una condición como esa. Aunque hay personalidades de mamás que permiten acercarse, sentirse más empática, la mía no es, porque yo soy muy acelerada y me cuesta pensar que el otro, a veces, que eso ha sido interesante. Cuando decía en la pregunta anterior lo de terrible, es por eso, porque el acompañar con tu personalidad, a veces tú tienes que darte una pausa, porque yo quiero que la gente haga las cosas como yo quiero y eso no puede ser. Entonces, no debe ser. Entonces, bueno, este tema de mi hijo, que yo le diga, vamos a hacer esto y que no lo haga, como que no me está escuchando, no ha sido fácil para mí. Y sumándolo a que no he encontrado en todos los espacios personas que puedan sentirse identificadas y que te acompañen en este proceso, por lo menos en el ámbito escolar. Lo comentábamos en el episodio que no se escuchó, que yo te decía que ahí en el colegio solo la psicopedagoga es la única que de verdad, yo le digo la madrina escolar de Dan Enrique, porque es la que ha estado y yo le escribo, mira, Dan Enrique está haciendo tal cosa, porque entonces tú te encuentras una sociedad que está en camino de acercarse con el tema de la condición de autismo, pero cuando encuentra niños que no, porque el autismo tiene varios tópicos, varias actitudes. Hay niños que se sientan y están así, pero tienen autismo. Que es muy inteligente, pero si él estuviera aquí, ya yo no sé dónde estuviera, porque corre sin medir el peligro. Pues, Dan Enrique, no, él no me va a escuchar, no se va a regresar. Entonces, esa etapa de mi vida, ahora es que está empezando, apenas Dan Enrique tiene 5 años, yo espero que Dios me dé muchos años más para poder estar con él en el camino, acompañarlo desde el plano de mamá, que es diferente desde el plano de amistad, desde el hermano, desde la pastoral juvenil, porque para mí también el acompañamiento es diferente en cada espacio. No se puede aplicar el mismo método en cada espacio. ¿Por qué no? Porque los amigos te dicen, espérate un momento, no. Entonces tienes que aplicar otro método de acompañamiento. Y al hijo es caminar entendiendo que tú eres su mamá, pero que también estás de su lado. Entonces no puede ser una combinación, más aplicar lo que la experiencia que tú traes. Entonces, bueno, para mí el tema de la maternidad, el tema de que no encuentras en todos los espacios, tú vienes acá y hay personas que le pueden molestar a un niño tremendo, aunque tú le digas tiene autismo, ya la persona
ahorita en estos tiempos, que es un término más escuchado, la persona, bueno, ok, pero controla a tu hijo, o te va a salir el coco, que todo lo que te dice el psicólogo y las terapeutas, que no se le puede decir, entonces la sociedad se lo dice, y entonces te enfrentas a esa, llamarlo de una manera, bajo de ánimo, tristeza temporal. A mí me dura muy poco la tristeza, me levanto rápido, pero sí la tengo, pues, y por lo menos anoche. Él estaba viendo el teléfono y después del teléfono corrió por la casa, agarró toda la ropa y la regaba, y yo la recogía. Me desesperé un poco. Me tranquilicé y dije, Señor, ayúdame para que no, dale un tate quieto. Porque eso es lo primero, no se le puede pegar. Entonces, ya lo estoy logrando, que tener más episodios de control. Pero es eso, ¿por qué lo he obtenido? Porque me he dejado acompañar. Aunque no es fácil, porque tú dices lo que me dicen, o sea, ahora entiendo más lo que cuando tú acompañas, que te dicen, no, pero es que estás hablando desde tu experiencia. Claro, porque las psicólogas no viven con él. Entonces, yo digo, ahora tú, como que uno va engranando, y no se deja de aprender. Es otra frase que yo uso, que el conocimiento nos nutre y nunca está de más. Bien. De todas las cosas que dijiste, que me parecen súper valiosas y que te agradezco que bueno que pongas aquí con tanta sinceridad tu experiencia de ser mamá. Te quería preguntar, ¿la sociedad está preparada para estos niños? O sea, porque me inquieta mucho eso que dijiste ahorita, que bueno, sí, nos educa el psicólogo, nos educa a la familia, pero luego eso no es solo el círculo, pertenecemos a algo que es mucho más amplio que la familia. ¿Está realmente la sociedad preparada para esto? ¿Qué haría falta en la sociedad para que estos niños que serán adolescentes, jóvenes y adultos, encuentren realmente un lugar para estar y ser ellos mismos y poder sentirse bien con ellos mismos? Bueno, mira, si esta pregunta me la hubieses hecho hace 22 años, te digo 0. Y que porque hasta el término no existía. Existían otros términos peyorativos, de señalamiento y hasta de exclusión permanente y para siempre. Pero hoy por hoy todavía hace falta, muchísima falta, porque la educación que tenemos de casa es que ese muchacho le hace falta es preparo. No te hace caso porque tú no le has puesto preparo, no le has puesto control. Viene el coco, son frases porque el coco, o sea, cuando tienes autismo, lo que explican los especialistas es que el coco, o sea, a lo desconocido, a eso que no existe, no logra la comprensión. Entonces, y son frases que alteran, aparte que no la entienden, lo altera. El coco, como no sé, me altera esa situación y empiezo a tener más bien actitudes más descontroladas que sentarme. Hoy por hoy yo pienso que el autismo es una condición que no fue evaluada hace muchos años y que muchas personas quizás o tenemos. Con un amigo me dice, todos tenemos autismo, hermana, porque nadie tiene la normalidad en pleno. Yo, bueno, me puse a analizar, porque eso me lo dijo hace como 3 años, porque mi hijo, no es que, bueno, puede ser, no sé. Pero la sociedad como tal, yo pienso que nada más está actualizada al 10%. Porque en la generalidad tú encuentras, bueno, esta pregunta, tú me estás leyendo el pensamiento anoche, porque yo le decía a mi mamá, no es posible que yo no pueda salir con Dan Enrique, porque más allá de su tremendura, de su inquietud, de que no escucha, no me gusta el que lo miren mal, el que fastidioso el niñito, que no se sienta, el mío sí se sienta, el tuyo no se sienta, entonces prefiero las comparaciones y todas esas cosas, y claro. entonces prefiero no sacarlo de la casa. Y eso lo va a dañar, o sea, lo va a perjudicar, Claro. porque él necesita estar en contacto con la sociedad. No hay nadie
que pueda decir, no es que yo hoy decido no estar con la sociedad, porque la sociedad es todo, la sociedad es hasta pagar la luz, eso es la sociedad, eso es relacionarse con la sociedad. Tú te quedas en tu casa hoy y dices, no me voy a relacionar con la sociedad, no vas a pagar luz, no vas a, o sea, todo, hasta visualmente, por los medios de comunicación, es relacionarse con la sociedad. Entonces, dirigida a tu pregunta, a mí me preocupa mucho que el común desde el familiar, porque desde la familia, entonces, ay, Dan Enrique no se porta bien. Si yo no lo saco y no, eso no le va a traer ningún lado bueno, ni para él, ni para la propia sociedad, porque entonces después, ay, no conocimos el hijo de Ismara, y de paso yo soy la social. O sea, todo el mundo me conoce y yo quisiera que también a mi hijo lo conocieran y que lo aceptaran como es. Él está pequeño. Mi mamá me dice que yo tengo unas características de él, pero yo siempre he sido dominante. O sea, a mí me quieren porque me quieren. Hermana y... pero sí, me preocupa mucho ese tema. Y si tú me estás escuchando en este momento, que cuando salga este episodio, vamos a empezar un camino más allá de que sí, la aceptación a la condición, porque no es fácil saber que el otro no piensa igual que tú y que no va a actuar igual que tú y que a veces no te está entendiendo. Ese es el tema del autismo, que son muy inteligentes, pero esa comprensión de, por favor, tal cosa, no es fácil la comprensión. Yo pienso que la sociedad debe caminar a eso. Si queremos, más allá de frases repetitivas, de inclusión, de aceptación, es el vivir. Si tú quieres vivir con la sociedad, debes aprender que todos somos diferentes. Qué interesante, Ismara, porque al final de cuentas es una invitación para todos. Es decir, si yo realmente pertenezco a esta humanidad, o sea, nos une en principio que somos todos de la misma especie, somos seres humanos. Entonces empezar con esta comprensión de que los seres humanos somos diversos y que necesariamente cuando estás frente a otro, dices, él es distinto a mí y precisamente te valoro en esa diversidad que presentas, y quiero para ti también lo mejor. Entonces creo que en ese sentido es una invitación para todos que podamos ser más conscientes cada día, mucho más allá de los eslogans y de las luchas que ahora todas se hacen por redes sociales. Ahora todo el mundo se convierte en luchador a través de las redes sociales, compartiendo una imagen o qué sé yo, que no está mal porque la divulgación siempre es buena, pero que podamos hacer acciones concretas en los lugares donde estamos para garantizar que todos los que tienen una condición, sea de autismo o sea cualquier otra, porque hay también algunas discapacidades, por ejemplo, físicas, y que lamentablemente no tenemos una ciudad adaptada para eso. Por ejemplo, si queremos llevar a alguien en silla de ruedas, aquí no hay autobuses, por ejemplo, que estén disponibles para eso. Entonces, bueno, creo que tenemos muchísimo como sociedad venezolana, sobre todo, que crecer para asumir todos estos desafíos que nos presentan la realidad de las personas distintas. Y bueno, Negrita, de verdad que pudiéramos hablar de muchísimas otras cosas. Para la próxima temporada grabaremos otro episodio. Por favor, invitamos a Dani Enrique para que nos venga a cantar una canción o nos hable del sistema solar, porque él es experto en planetas. Así es. Es experto en planetas, entonces lo invitamos para que nos hable acerca del sistema solar, y allí conversamos un ratico también con él, a ver cómo se le da esto. Yo sé que a él se le da bien lo de la animación y le encanta un micrófono. Así que, bueno, para el próximo episodio de la próxima temporada, pues lo invitamos. Y bueno, agradecerte tanto por tu fraternidad, por tu hermandad, por tu alegría de siempre. Pudiéramos contar 1000 anécdotas de 1000 cosas que hemos vivido, pero bueno, quedan en nuestro corazón, en nuestra vivencia, todos estos años de amistad que ahora comienzan, ¿no? Que ojalá Dios nos quiera regalar muchísimos años más. Ojo, que esto es bueno aclararlo también, no es que nosotros vivimos en un mundo de fantasía todo el tiempo.
Muchas veces hemos tenido también nuestras diferencias fuertes, difíciles, y nos ha tocado tomar decisiones con respecto a esas diferencias. Por ejemplo, no tocamos estos temas porque estos temas nos dividen y no queremos que nos dividan. Por ejemplo, que creo que son decisiones maduras que hemos tomado a lo largo de nuestra amistad, de nuestra fraternidad, y que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Buenísimo eso, porque en estos días una persona me decía, no comparto, tenemos muchas cosas que no es en común, no podemos ser amigas. Y yo veo la amistad más allá, mucho más allá a compartir cosas concretas de la vida. Entonces esto es muy importante y siempre te pongo ejemplos. Yo digo, tengo una amiga que tiene esta posición radical, sin embargo en este momento fue solidaria conmigo y bueno, pues fue la más solidaria, y es Carmen Amelia. Entonces para mí esta es la amistad. Gracias por este espacio y gracias por la invitación. Bueno, y gracias por insistir, porque esta es la segunda vez que nos vemos. Sí, ya batimos nuestro propio récord. Ya este año ya no nos vemos más hasta dentro de 3 años. En un año sí nos hemos visto mucho. Sí, nos hemos visto mucho. Amigos, gracias por acompañarme una vez más en este podcast. Si quieres, te acompaño en el camino. Y recuerda, todos los domingos a las 8 de la noche en el canal de YouTube, Si quieres, te acompaño en el camino, y en Spotify, Si quieres, te acompaño en el camino. Búscanos, suscríbete, activa las notificaciones para que te lleguen pues todas las publicaciones de este podcast. Y bueno, recuerda, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Sí, hermana. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando.